Jehová, Shalom, gracias damos a nuestro eterno Dios por permitirnos que un día más esté el soplo de vida en la punta de nuestra nariz. Y gracias damos a Hashem porque podemos reunirnos un fin de semana más para tener que compartir a través de estos videos la palabra del Señor, ya en un día especial hoy, ya donde estamos de alguna manera reconociendo a nuestros padres, ya a los que aún pueden reconocerle en vida, los que ya no contamos con esa bendición. Es también una tristeza no poder tenerlos presentes en nuestras vidas, pero estamos con el consuelo en Cachén que algún día a través de la resurrección podremos verle y poder estar también con ellos algún día. Estamos viendo el tema de los pecados y su redención. Ya hemos estado ya por varias semanas viendo este tema lo más cuidadoso posible y tratando de explicarlo de la mejor manera también para que podamos entender cómo funciona el pecado en el ser humano, sus causas, sus daños, ¿ya? Y también los juicios que hay para el pecado de parte de Hashem. Eso es lo que hemos estado viendo durante esta semana y yo les recalcaba que era de suma importancia entender todo esto porque la Biblia, la palabra del Señor, su eterna palabra, en la mayor parte de la Escritura, el tema principal es el pecado y su redención. De ahí la importancia de entender esto de la mejor manera. Y hemos estado viendo, por supuesto, no vamos a ver todo lo que abarca el pecado y sus consecuencias, pero con lo que hemos logrado ver durante esta semana nos abre puertas, es como una llave maestra que con ella podemos abrir varias puertas y entender varias partes de la Escritura, ¿ya? Así que es una bendición. Entonces el tema que estamos tratando hoy, ya el pecado, los pecados y su redención. Vamos a tratar de ya terminar hoy con este tema y así que vamos a aprovechar el tiempo que vamos a tener juntos en este video y poder tratar de terminar el tema hoy y ver el pecado y sus consecuencias ya en su parte final. Veíamos la semana pasada el libro de Éxodos en el capítulo 34, versículos 6 y 7. Veíamos que Hashem promete a Moisés en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Él le promete, ¿no es cierto?, que él es capaz de perdonar la iniquidad, la rebelión y los pecados, ¿ya? Así que vamos a retomar ahí entonces en el libro de Éxodos, capítulo 34, versos 6 y 7, donde decía así la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso ahí quedamos la semana pasada. Estábamos viendo los 13 atributos de misericordia que se mencionan aquí en el libro de Éxodo 34, versículos 6 y 7. ¿Ya? Era
es una promesa muy importante que Hashem le hace a Moisés, porque ellos estaban agobiados con el tema del pecado, ¿ya? Estaba sobre todo Moisés el hecho de que estos pecados de muerte no tenían perdón y prácticamente tenían que matar a una persona que cometía este tipo de pecados graves, ¿ya? Y no había para ellos una oportunidad, no había misericordia, y, pero Hashem le promete a Moisés en el monte Sinaí que él es capaz de perdonar todos los pecados, todo tipo de pecado. Ya en los 13 atributos de misericordia que se mencionan aquí, ya él hace esta promesa maravillosa para el ser humano, ya porque le abre una puerta, le abre una esperanza, le abre una salida para aquellos que hagan teshuvá, es decir, que retornen del camino que han tomado y retornen al camino establecido por Hashem bajo sus leyes espirituales santas y misericordiosas. Ya, eso ahí quedamos la semana pasada, ¿no es cierto? Viendo esta promesa que Hashem hace a Moisés, que él es capaz de perdonar todos los pecados. La pregunta era, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Ya? ¿Cómo él iba a perdonar todos los pecados? ¿Qué instrumento iba a usar? ¿Ya? Porque para los otros pecados más simples, para los pecados no de muerte, él había establecido el holocausto, ¿ya? La expiación a través de un animal, ¿ya? Pero para estos pecados graves, llamados pecados de muerte, no había expiación, sino que su paga, la consecuencia de cometer un pecado de muerte, era justamente la muerte. Bueno, de ahí por eso le llaman los pecados de muerte, ¿ya? Pero Hashem hace esta promesa maravillosa, y abre una esperanza para el ser humano, ¿ya? Donde él dice que es capaz de perdonar, en hebreo dice es capaz de perdonar los pecados tipo Abón, los pecados Bafesha y los pecados Béjata, es decir, los pecados por error, los pecados con maldad, los pecados de muerte y los pecados, ¿no es cierto?, que el hombre comúnmente cometía o a diariamente comete el hombre, ¿no es cierto?, pero que sí tenían expiación. Bien, vamos a ver entonces qué va a hacer Hashem para tener que perdonar los pecados tipo Bafesha, los pecados de muerte. Así que les voy a invitar que vamos al libro de Isaías, ¿ya? El libro de Isaías 59, versículo 20, vamos a leer aquí. 59:20, y vamos a comenzar a ver entonces cómo Hashem, cuál es el método, qué es lo que él va a hacer para tener que perdonar este tipo de pecados tan graves, ¿ya? Dice en el libro de Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Eso dice la Biblia Reina Valera 1960, ¿ya? En Isaías 59:20, ¿ya? Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Ya? Yo se las voy a leer ahora, le voy a leer este mismo texto en hebreo, ¿ya? Porque así fue traducido acá, ¿ya? Pero veamos qué dice en hebreo este texto. Dice, Ubá lección goel ulisebei fesha beyakom neun Hashem. Eso dice en hebreo. ¿Y qué es lo que dice ahí en hebreo? Dice, vendrá a Sion un goel a favor de los que se arrepientan de Feshá, en Jacob proclama Hashem.
Eso dice la Biblia hebrea. Acá fue traducido como nosotros la leemos, ¿no es cierto? Y vendrá el Redentor a Sión a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Ya? Lo voy a volver a repetir en hebreo. Lo que dice en la Biblia hebrea dice: Uvá le Sion Goel ulesevei fecha be Jacob neun kachen. Es decir, vendrá a Sion un Goel. Un Goel es una persona. ¿Ya? Eso es un Goel, una persona. Entonces dice: vendrá a Sion una persona a favor de los que se arrepientan de Fechá, es decir, de los pecados de muerte, ¿ya? A favor de los que se arrepientan de Fechá en Jacob, proclama Hashem, o promete Hashem. Entonces, ¿qué es lo que él está prometiendo? Que vendrá una persona, un ser humano, a Sion, a Israel, a Jerusalén, ¿no es cierto? Vendrá un redentor, un Goel, una persona, ¿ya? A favor de los que se arrepientan de Fechá, de los pecados de muerte, de los pecados que no tenían misericordia, de los pecados que no tenían expiación a través de un animal. Entonces él está prometiendo esta maravillosa promesa en el libro de Isaías, ¿no es cierto? Lo promete en el libro de Éxodo, que él es capaz, que la misericordia que él tiene es tan grande que es capaz de perdonar estos pecados horribles, estos pecados espantosos para nosotros, ¿ya? Pero que la misericordia que él tiene es tan grande, tan eterna, tan infinita, que él es capaz de perdonar estos pecados. Hoy estamos viendo cómo él iba a perdonar estos pecados. ¿Y qué nos está diciendo en el libro de Isaías? Nos está prometiendo, ¿no es cierto?, que va a venir un Goel. ¿Y qué es un Goel? Un Goel es un rescatador, una persona que rescata, una persona que redime, ¿ya? Y quiero darles un poquito la idea de qué es lo que era un Goel, un rescatador, ¿ya? Para empezar, era una persona, ¿ya? Mire, quiero que veamos en el libro de Levíticos 25, ¿ya? En el libro de Levíticos 25, vamos aquí a ver qué es lo que era un Goel, ¿ya? 25 versículos 47, a ver, ya. Vamos a leer aquí del 47 al 49. Levíticos 25, versículo 47 al 49 dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos le rescatará, ¿ya? Es decir, la palabra rescatar o rescatador, ¿ya? O redentor, que aparece traducida en nuestra Biblia Reina Valera 1960, fue traducido rescatador o... ¿ya? Pero en el hebreo es un Goel, Entonces la palabra Goel fue traducida como rescatador, ¿ya? Y su tío o el hijo de su tío lo rescatará. Un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará, ¿ya? Ese es un Goel, una persona que podía rescatar a su pariente más cercano. Es decir, en Israel estaba esa ley, ¿ya? Estaba esa ley de que si un judío, ¿no es cierto?, por algún tipo de necesidad económica tenía que venderse a otra persona como esclavo, ya como siervo, tenía la posibilidad de que alguien lo rescatara al pasar el tiempo, ¿ya? Y eso tenía que hacerlo un familiar, el familiar más cercano que él tenía. Si el familiar más cercano no estaba, tenía que hacerlo otro que viniera también, que fuera pariente de él. Y si no estaba ese,
es decir, teniendo un pariente, podía tener un rescatador, siempre y cuando el pariente quisiera rescatarlo, porque el pariente podría tener los medios para pagar la deuda que él tenía con la persona que se vendió, pero si el pariente no quería rescatarlo, el hombre tenía que seguir en esclavitud, ¿ya? Entonces apelaba a la misericordia de su pariente más cercano que pudiese rescatarlo. ¿Ya? Eso era un goel. Un goel era una persona, un rescatador, una persona que pagaba la deuda por la otra persona que tuvo que venderse y que estaba en esclavitud. ¿Ya? Entonces ese es eso es un goel, una persona. ¿Ya? Y mire lo que dice en el libro de Isaías, donde estábamos analizando cómo Hachén va a rescatar al ser humano de los pecados de muerte, ¿no es cierto? Y leíamos en Isaías 59, 20, ¿no es cierto? Dice que vendrá un Goel, es decir, vendrá una persona a Sion a favor de los que se arrepientan de Fechá, de los pecados de muerte, ¿ya? En Jacob, ¿ya? Anuncia Hachén o promete Hachén. Es una promesa muy maravillosa, llena de esperanza, llena de misericordia, lleno de amor. Creo que podemos rastrear toda la Biblia y dentro de todas las promesas que hay dentro de la Escritura que podemos encontrar, esta es la promesa más grande que puede haber para una persona. Una esperanza, ¿ya? Una esperanza para aquel que falló, para aquel que se olvidó del camino de Hachén, de su eterno, de su creador, y que falló ante su presencia, que pisoteó, ¿no es cierto?, la dignidad de Hachén, que pisoteó la jurisprudencia de las leyes de Hachén, y que aparezca esta esperanza, que él haga una promesa y diga, yo con la misericordia que tengo soy capaz de perdonar todo tipo de pecados. Es una promesa increíble. Y que después diga en Isaías, ¿no es cierto?, él diga que va a enviar una persona, un rescatador, para que nos rescate de estos pecados, ¿ya? Y que pueda pagar la deuda que no podíamos pagar, ¿ya? Eso por una parte. Yo les recomiendo, por ejemplo, que vean el libro de Ruth. El libro de Ruth tiene 4 capítulos, es un libro corto, se puede leer en unos par de minutos. Y para que entiendan un poco lo que es un poco cómo funcionaba un Goel, cómo funcionaba un Redentor, el libro de Ruth es un libro muy especial, enseña mucho, clarifica mucho lo que es un Goel, ¿ya? Porque Boaz rescata a Noemí y también a su nuera Ruth, ¿ya? Él la hace de Goel, de rescatador, ¿ya? Así que les recomiendo que lean el libro de Ruth para que entiendan un poco más qué es lo que era un Goel. Ya, yo por el tiempo, ¿no es cierto?, no puedo extenderme mucho con ese tema, pero se los menciono para que ustedes después también investiguen, ¿no es cierto?, y puedan disfrutar de la palabra del Señor, porque cuando uno empieza a descubriñar, empieza a buscar, empieza a averiguar, ¿no es cierto?, uno empieza a gozarse, a disfrutar, a conocer a Hachén, y pasan cosas muy hermosas cuando uno está en ese proceso investigando, ¿ya? Así que se los recomiendo mucho, ¿ya? Eso lo promete Hachén en el libro de Isaías, ¿ya? Ubá, Lesión, Goel, Ulesebei, Fechá, Beyacón, Neun, Hachén, ¿ya? Es decir, vendrá a Sion un Goel, un redentor, una persona a favor de los que se arrepientan de Fechá, de los pecados de muerte, ¿ya? En Jacob proclama Hachén, ¿ya? Mire qué maravilla.
Después de Isaías vino Ezequiel. Vino Ezequiel. ¿Y qué dijo Ezequiel con respecto a este mismo tema? A este mismo tema de la redención. Les invito a que veamos el libro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 21 al 23. A ver. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Otra promesa maravillosa. ¿Ya? Le promete allá en el desierto a Moisés, le promete que él es capaz de perdonar todos los pecados, incluyendo los pecados tipo feshá, los pecados de muerte. Después vino Isaías, ¿no es cierto? Y él le dice, Hachén le dice, ¿cómo va a perdonar estos tipos de pecados? Entonces él dice, va a venir un Goel a Sión, a Israel, a Jerusalén. Va a venir un Goel, un rescatador, un redentor, ¿ya? A favor de los que hagan teshuvá, es decir, de los que retornen. ¿Retornen de qué? De sus pecados, de su maldad, ¿ya? De los que se arrepientan de feshá y retornen al camino correcto, a las leyes eternas, a los estatutos espirituales que Hachén nos estableció en este mundo, ¿ya? A los que se retornen de eso, ¿ya? Va a venir un Goel a favor de ellos, para rescatarlos, para pagar la deuda que la consecuencia que traía un pecado de muerte, y la consecuencia era, valga la redundancia, la muerte. ¿Ya? Venía este Goel a rescatarnos, a pagar esa deuda. Pero luego vino Ezequiel, y Hachén también le habla a Ezequiel con respecto a lo mismo, ¿no es cierto? Y le dice, mas el impío, si se apartare de sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, él no morirá. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía, ¿no es cierto?, que retornar, hacer teshuvá, arrepentirse primero, luego que se arrepintiera, ¿no es cierto?, hacer justicia, andar en los estatutos de Hachén, ¿ya?, hacer derecho, ¿ya?, y esa persona no moriría, es decir, le sería perdonada su deuda, ¿ya? El 23 dice, es una pregunta que hace Hachén aquí, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Esas preguntas hace Hachén. ¿Acaso si él se apartare, ¿no es cierto?, acaso él no tiene derecho a vivir? Si se devuelve de su camino, si hace teshuvá, si se arrepiente, si retorna de sus pecados. Pero aquí hay una cosa, ¿no es cierto? En el versículo 21 dice, quiero analizar este versículo para que podamos entender porque esa persona ese Goel que iba a venir, ese redentor que iba a venir a rescatarnos, a expiar nuestros pecados, ¿ya? Esa persona se llama Yeshua, ¿ya? Él es el Goel que Hachén nos prometió, él es el Goel, y gracias damos a Hachén en su eterna misericordia que nos proveyó este Goel, ¿no es cierto?, para que viniese en rescate por nosotros a pagar aquella deuda que no podíamos pagar. Pero aquí mire lo que dice en el versículo 21, dice algo muy interesante. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, luego guardare todos mis estatutos, e hiciere según derecho y la justicia,
de cierto vivirá, no morirá. Aquí este versículo quiero explicarlo para que no lo vamos mal a interpretar, porque podríamos pensar que si yo, ¿no es cierto?, me arrepiento, si yo hago justicia, ando rectamente según el juicio de Dios, ¿no es cierto?, hago derecho, no voy a morir. Es como que si yo, ¿no es cierto?, pagara mi deuda con lo que hago. ¿Ya? Pero aquí Hashem no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque aunque yo haga justicia, aunque yo haga derecho, ¿no es cierto?, y aunque yo ande en los estatutos de Hashem, Hashem dice que en el libro de Isaías 64, que lo vimos en una oportunidad, dice, nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué justicia podría hacer yo para que pudiera, ¿no es cierto?, Hashem pagar la deuda que tengo de mis pecados? ¿Ya? No me sirve porque mis justicias ante Hashem son como un trapo de inmundicia. ¿Ya? Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 16, 15, Él dijo algo similar. ¿Ya? Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, ¿qué justicia, qué rectitud, ya? ¿Qué podría hacer yo por mí mismo para pagar mi deuda? ¿Ya? Porque yo me arrepiento, hago teshuvá, retorno, Yahweh me perdona. Pero recuerde que aprendimos que hay una deuda que quedó con la jurisprudencia, con la parte legal, ¿ya? Es por esa razón que va a venir un juicio, porque algún día tenemos que enfrentar un juicio en la jurisprudencia de Hashem, donde Él va a juzgar a la humanidad, ¿ya? Y Él está diciendo aquí, pero las personas que se arrepientan, que hagan teshuvá, que retornen, que anden en los preceptos, en los estatutos de Hashem, que hagan rectitud y que hagan justicia, esa persona no morirá. Pero me encuentro por otro lado que mis justicias son como un trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo puedo no puedo rescatarme solo? Entonces vino Hashem, vino este Goel que Él nos prometió, ¿ya? Y Él hizo rectitud, Él hizo la verdadera justicia por mí, por usted. De manera que cuando yo me presente ante Hashem, ¿no es cierto?, me presente ante el juicio del eterno Dios, ¿ya?, para enfrentar la jurisprudencia, ¿ya?, el juicio que todos vamos a tener que enfrentar algún día, ¿no es cierto? Entonces yo podré ocultarme, podré ganarme detrás de Yeshua, ¿ya?, y Él no verá mis injusticias, no verá ni siquiera mi justicia, porque mi justicia es un trapo de inmundicia, sino que verá la justicia, la rectitud que Hashem hizo por mí, por usted. ¿Ya? Eso es lo que Hashem, ¿no es cierto?, menciona en el libro de Mateos, capítulo 5, versículo 17. ¿Ya? Se los voy a leer. Mateo 5. Ok, por aquí está, Mateo 5, verso 17. Jesús lo clarifica y Él lo dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es decir, no he venido para anular la ley, no he venido para anular los profetas de ninguna manera. ¿Ya? No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, Hashem hizo lo que Ezequiel está pidiendo acá en el capítulo 18 de Ezequiel, en el versículo 21, dice, más el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos. Escuche esto, si la persona se arrepiente, ya dio el primer paso, hizo teshuvá, retornó, correcto, está bien, pero luego él tiene que guardar los estatutos, ¿ya?
Luego tiene que hacer derecho y justicia. Dice, y de cierto vivirá esta persona que hace eso, no morirá. Pero por otro lado me encuentro que mis justicias, ¿ya?, son como un trapo de inmundicia, o sea, no me sirven, ¿ya? No me sirven mis justicias para rescatarme solo, no me sirven, ¿ya? Luego dice Yeshua en Lucas 16:15, dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Hashem, delante de Dios, son abominaciones. O sea, mi justicia, mi rectitud no me sirve. Necesito un rescatador, necesito un Goel, un pariente cercano, un ser humano que sea similar a mí, que sea igual a mí, con la diferencia que él haga rectitud, que él haga una verdadera justicia, que él verdaderamente ande en los estatutos de Hashem. De ahí que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice en el libro de Mateo 5:17, ya, no he venido a anular la ley o los profetas de ninguna manera, no he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir, a hacer justicia, a hacer rectitud, andar en los estatutos, en los preceptos de Hashem, hacer lo correcto. Por lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. Donde tú te portaste mal, yo me porto bien, para rescatarte, para brindarte la salvación, para brindarte la esperanza, ¿ya? Porque no es por mérito, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo pueda hacer, no es por mis justicias. Es por las justicias y por la rectitud que Hashem hizo en este mundo. Es por esa justicia que puedo obtener salvación, puedo tener gracia y misericordia de parte del Dios eterno. ¿Ya? Es en la justicia de Hashem. De manera que Él, lo que los pide aquí en el libro de Ezequiel 18:21, ¿no es cierto? La persona que hiciere todo esto vivirá. Pero como yo no lo puedo hacer, como yo soy una persona que falla, una persona que tiene mancha ante la presencia de Hashem, tuvo que venir un rescatador, un Goel, hacer lo correcto, andar en rectitud, andar en los preceptos de Hashem y hacer justicia por mí, por usted. Entonces, cuando me presenta ante el juicio de Dios, no me voy a presentar con mi justicia, con mis juicios. Me voy a presentar con las justicias que Hashem hizo, porque Él nos rescató, porque Él pagó la deuda por nosotros. Y esto tampoco lo malinterprete usted y no piense que, dado que Hashem hizo lo recto por mí, que Él hizo la justicia por mí, la justicia que no podía hacer, no significa que yo tenga que pecar a diestra y siniestra, o que no tenga que respetar las leyes espirituales de Hashem. De ninguna manera. De ninguna manera. Tengo que buscar rectitud, justicia, y tengo que tomar la posición de aquella mujer pecadora que irrumpió en la casa del fariseo, ese relato que está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 37 en adelante, pueden leerlo, ¿ya? Donde esta mujer pecadora irrumpe en la casa del fariseo, ¿ya? Sabiendo que los fariseos la iban a juzgar, la iban a criticar, corriendo el riesgo de que el fariseo la avergonzara y la echara de su casa por ser una pecadora, ¿ya? Sin embargo, ella corrió todos esos riesgos y llegó donde estaba Yeshua, ¿ya? Se postra a sus pies y empieza a lavar sus pies con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos, a derramar un perfume, un óleo exquisito, de un aroma espectacular, ¿ya? Grato para las sensaciones del olfato de nuestro cuerpo, ¿ya? Y derrama este perfume, ¿no es cierto? Y se humilla ante Hashem y empieza a adorar a Hashem,
agradecerle por la misericordia, por la bondad que tuvo de ella, sin importar las críticas del fariseo que estaba al lado criticándola por dentro, que decía, si este hombre fuera profeta sabría qué mujer es esta, que es una pecadora. Pero lo que ella estaba haciendo ahí, estaba agradeciendo, estaba humillándose, ¿ya? Porque por su justicia no podía salvarse, porque por su rectitud no podía salvarse. Sin embargo, aparece este hombre lleno de misericordia, perdona sus pecados, le habla de las cosas eternas, le habla de las cosas del reino de Hachén, ¿ya? Y ella entonces hace teshuvá, retorna, y lo único que le queda es agradecer. Una persona agradecida, una persona que se humilla a los pies de Jesús y empieza a disfrutar de su presencia, agradecerle. Esa es la actitud que debe tener una persona que logra entender qué sacrificio tan grande hizo Yeshua por nosotros. Por supuesto, no puedo hacer la rectitud que Jesús hizo. No puedo andar tal vez en los estatutos como Hachén anduvo. Pero no significa, ¿no es cierto?, que tengo que pecar o que tengo que fallar porque Hachén hizo todo por mí. Todo lo contrario, tengo que tomar la actitud de esta mujer y ser una persona agradecida cada día. Escuché a un rabino decir en una oportunidad, todos los seres humanos tenemos el derecho y la oportunidad ante Hashem de arrepentirnos una hora antes de morir. Hasta una hora antes de morir tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad de arrepentirnos hasta una hora antes de morir. Y alguien preguntó, ¿y cómo voy a saber cuándo voy a morir? Entonces el rabino contestó, no lo sabemos. Es por eso que tenemos que comenzar a arrepentirnos hoy. Y una hora más tarde tenemos que volver a arrepentirnos, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Y una hora más tarde tenemos que volver a hacer teshuvá, retornar siempre, porque no sabemos el día de la muerte. Yo les decía que cuando logramos entender parte de la redención, de los pecados del hombre y su redención, nos van a abrir, es como una llave maestra que vamos abriendo puertas y entendiendo otras cosas. Por ejemplo, usted podrá entender a ese hombre que estuvo al lado de Yeshua en la cruz, pagando él su justa deuda por sus crímenes. Pero él, imagínese, pidió perdón, hizo teshuvá en la cruz, retornó en la cruz. No tuvo tiempo para hacer justicia, no tuvo tiempo para hacer rectitud, no tuvo tiempo para andar en los preceptos de Hachén. Pero Yeshua le dice, no te preocupes, porque lo que tú no pudiste hacer lo hice yo. Tú no pudiste andar en rectitud, yo anduve en rectitud. Tú no pudiste andar en los preceptos o hacer justicia, yo lo hice por ti. Y hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa maravillosa, es una cosa que no podemos explicarla. El misterio de la cruz, el misterio de Yeshua, de este Goel que nos prometió Hashem allá, se lo prometió a Moisés, se lo promete a Isaías, se lo promete a Ezequiel. Todo ese misterio que rodea la redención del ser humano no la vamos a entender en plenitud, sino cuando Hashem venga con sus ángeles y hacer justicia a este mundo. Cuando nos presentemos todos ante el tribunal de Yeshua para enfrentar
el daño que hicimos a la jurisprudencia de Hachén. Entonces vamos a entender el verdadero sacrificio de Hachén que Él hizo por nosotros. Por eso que Juan ve en la isla de Patmos cuando le muestra a Hachén, y él ve que hay multitudes con robas blancas que se sacan sus coronas y las ponen a los pies de Yeshua. En agradecimiento, en reconocimiento, porque allí vamos a tener el verdadero reconocimiento que tiene Yeshua por lo que Él hizo por nosotros. Quiero terminar con esto. Quiero terminar leyendo el libro de Isaías, que ahora con todo lo que hemos hablado, con todos estos domingos que hemos estado hablando de los pecados y su redención, podemos entender un poquito, a lo mejor un poquito más profundo, el libro de Isaías capítulo 53. Y quiero culminar con esto y quiero leérselos, ¿ya? Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Que el Señor de paz les pueda bendecir. Hemos terminado este tema que para mí ha sido muy enriquecedor, beneficioso para mi vida espiritual, para conocer más a Hachén, para entender un poco más lo que Él hizo por mí y tomarle más el peso a ese sacrificio que a veces tal vez lo miramos con liviandad o entre ojos y no lo miramos con el respeto a lo mejor y con la profundidad que se merece, porque en cierto modo es nuestra vida, es nuestra salvación que está allí. Que el Señor de paz les pueda bendecir grandemente, que tengan una semana maravillosa, llena de bendiciones espirituales,
le aconsejo que estudien este tema, que lo profundicen más, que, que descubriñen allí y, y bueno, espero que a través de lo que hemos estado viendo le abra puerta a usted para que entiendan muchos pasajes de la Escritura, le sirvan para sus estudios. Es un granito de arena, ya, que a todos nos sirve, así como yo aprendo de los demás también. Ustedes puedan aprender de estos eh, pequeños videos que he estado compartiendo con ustedes y les sea de bendición para su alma. Que el Señor de paz les bendiga, que tengan un rico día. Ya estamos a hora de terminar este día domingo, ya, pero disfrútenlo con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con los que los rodeen, y que puedan también compartir estos videos con otros hermanos, ya, con otras personas, ya. Y qué más puedo decirle, bendiciones, nos estaremos viendo la próxima semana, si así Hachien nos permite, ya. Así que el Señor de paz pueda bendecirles en gran manera y nos veremos la próxima semana, si así Dios lo quiere.